Hola familia Creepy, aquí Creepypastero Anonymous, aquí les traigo una creepypasta de zombies, espero que les guste. Titulada El último en pie. Todo comienza en un pequeño barrio donde nuestro protagonista se levanta con un estruendo que oye fuera de la ventana. Al ver fuera se percata que todo es caos y destrucción, en lo que se da cuenta que encuentra solo por los momentos y se dispone a salir a ver qué ha pasado. En eso tocan la puerta y cuando él abre ve a un hombre vestido de soldado negro, en lo que recibe un cachazo y lo deja inconsciente. Pasadas unas 5 horas nuestro protagonista se despierta vendado y cubierto de sangre. Todo desorientado ve que está en la calle y escucha la voz de una mujer que pide auxilio. En el camino, se encuentra un tubo torcido en un extremo y en lo que llega al lugar donde está la mujer se encuentra rodeada de escombros y zombies. Se asombra y decide ayudarla. Los zombies lo ven y van tras él y él con miedo pero se armó de valor y decidió matarlos. Después quitó los escombros y la mujer le agradeció y le dijo: gracias por ayudarme, mi nombre es Allie. Desperté aquí de repente y me asusté mucho porque esos zombies me rodearon, pensé que iba a morir, y en eso apareciste tú. De verdad gracias por salvarme. Cuando quieras mi ayuda llámame y te ayudaré. Más tarde en el refugio de Jack empieza a acomodar su casa, las paredes, las cercas. Una hora después sale del refugio a buscar sobrevivientes. En el camino se encuentra con zombies, llega a un restaurante de comida rápida y entra a ver si hay comida, agua y personas, pero se encuentra con un zombie que era más grande que los otros que había visto y este tenía la ropa de cocinero y era gordo. Jack tenía un cuchillo grande y se abalanzó sobre él pero era más fuerte que los otros zombies. Sale de la tienda con lo que encontró y se marcha al refugio donde empieza a armar una arma capaz de matar a aquel zombie del restaurante. Al día siguiente va al restaurante y decide enfrentar el zombie fuerte, con su arma modificada. Ya en el restaurante encuentra al zombie Afura en el estacionamiento de la parte de atrás del negocio y lo enfrenta. Después de media hora de haberlo enfrentado lo vence y lo revisa y encuentra otra arma y unas llaves de un almacén. Va a ese almacén, va en busca por los alrededores a ver qué almacén es y está en ruinas, todo destruido, y se acerca a la puerta y la llave abre la puerta y se consigue con un pequeño suministro de agua y comida lo suficiente para sobrevivir una semana. Ya con los suministros en el carro decide dar más vueltas por el barrio bajo y se detiene en una casa abandonada pero intacta. Entra en busca de sobrevivientes. En eso se encuentra con varias personas en peligro por unos zombies. Las personas no tenían armas pero tenían como armaduras caseras y decide actuar y mata a los zombies, los cuales no muy fuertes pero resistentes. Habla con los sobrevivientes y les ofrece alojamiento, comida y un refugio seguro. Agradecidos aceptan su invitación y se dirigen hacia el refugio. Uno de ellos le dice que si logra reunir 10 piezas de una foto le dará un armamento único o una parte de una armadura, depende de la foto y de la zona en la que esté. Como obsequio te doy un arma modificada y te damos nuestro contacto. Cuando quieras llamarnos por ayuda lo haces, siempre te devolveremos la llamada. Así concluye la primera parte de este creepypasta. La segunda parte la estaré subiendo los fines de semana. Se despide Creepypastero Anonymous.